Nos pusimos de acuerdo con Lucho Williams para la entrevista de esta mañana. De Lucho Williams, educador de toda la vida, yo había tenido poca información y alguna vez Lucho Williams hasta nos hizo un favor a mi partido, al partido que yo fundé, Libertad, Igualdad y Desarrollo, que por cierto están a punto de devolvérmelo, ojalá que me lo devuelvan a tiempo para las próximas elecciones. Creo que debo aportar desde vertiente propia. Yo creo que la Constitución debe reunir las aspiraciones, los sueños, todos ellos enraizables, porque hay sueños que pecan de etéreos, esto es, van para la atmósfera y son incumplibles. Entonces, bueno, me encontré con que mi hermana María Rosa, amiga del profesor Bisuete, o Bisueta, y quería que, Bisueta me pedía que lo entreviste a don Lucho Williams. Muy bien. María Rosa me dice, mira, esto es Lucho Williams. Y me mostró lo que Lucho Williams hacía con sus estudiantes, llevándolos a una especie de fraternidad en el que no se olvidan las diferencias entre alumnos y maestros, para lograr que la conectividad comunicacional, educativa y todo lo demás sea posible. Lucho, tuviste un colegio. ¿Qué pasó con el colegio? ¿Qué pasó con los estudiantes? ¿Qué pasó con tu forma tan particular de educar? Apunta al micrófono, que es unidireccional. ¿Estamos ahí? Sí, ahí estamos. Bien, bueno, primero quiero decirte que no sería bueno que tengas la mala memoria de los políticos, porque tú me conociste en mi propio colegio, aquí a 1:15, en García Molina y Piedreíta. ¿Se llamaba el colegio? Celestín Freinet. ¿Cómo? Celestín Freinet. Ya, entonces allí mi confusión, no mi mala memoria solamente. No. Pero tuve la mala memoria del político. No, de ninguna manera, porque los políticos son más o menos como los hombres o las mujeres que le ponen los cuernos a sus cónyuges. O como Donald Trump, que le insulta a la madre a Zelensky y cuando le dicen al día siguiente, oiga, no, yo dije eso. Ya, a ver. Entonces te termino de recordar para el público. Y ahí en ese plantel, como teníamos un auditorio muy chévere, tú hacías reuniones con tus partidarios. Claro, cuando estabas de candidato. Libertad, Igualdad y Desarrollo se llamaba mi partido. ¿Y qué pasó con ese partido? Sería largo y la entrevista se perjudicaría. Personalmente sí, te lo voy a contar. Dime, ¿cuál es el motivo de tu muy agradable presencia aquí? Bueno, el primer motivo es el entusiasmo del profesor Oscar Bisueta, de que se conozca un poco aquello que ocurrió en el Freinet, que es una pedagogía diferente y que él cree que debería difundirse. El colegio ya no está, cerró en el año 2013. Ya. En el periodo lectivo 2012-2013 cerró el colegio. ¿Por qué cerró? Cerró porque la educación entró en un proceso de estandarización muy fuerte y no hay cosa más nefasta para la educación que la estandarización. Entonces era muy complicado, hubo un periodo en donde para llevar a los chicos al frente a un parque había que tomar fotos, hacer informes, era toda una cuestión muy complicada que decidimos como que no era el momento de continuar con un proyecto. Pero Lucho, los proyectos, y aquí vamos a tirarnos de los cabellos, tú Cholo y yo Sambo, los proyectos, si no se los convierte en cuerpo posible, en puerta de acceso, se quedan en eso, en proyectos. Cerró Freinet, Lucho Williams, ¿se habrá muerto Lucho Williams? Pero la cosa no puede ser así. ¿En qué consistía el proyecto? Bueno, en este caso no es tan así, Gabriel, porque hay un libro que, cuando se cierra el colegio en el 2013, justo empieza a sistematizarse por algunos investigadores educativos lo que había ocurrido en el Freinet. Tanto es así, y te lo voy a hacer llegar, que un escritor que se llama Eduardo Molina, investigador educativo, escribió un libro que se llama Pedagogía de la Denuncia, y se refiere a esto que él también llama Pedagogía Williams. Y hay cualquier cantidad de artículos en revistas indexadas sobre
los diferentes A ver, hablemos aspectos concretamente. que implicaban el colegio. A ver, hagamos lo que en esencia y por el tiempo reclamo. Yo detesto el concepto cuando el concepto empobrece el contenido, y aliento el concepto y la síntesis cuando quien la puede expresar lo dice todo en dos frases. Claro, ¿Qué está es el bien. método Freinet? ¿Qué es el método Williams? Ya, hablemos de la pedagogía Williams, más que del método Freinet, porque el colegio se llamaba Freinet, pero la pedagogía que se desarrolla la denominaron los investigadores pedagogía Williams. Es un sistema de trabajo que consiste en que todo el énfasis del éxito educativo se pone en el cambio curricular. Un cambio que traslade del currículo cerrado impuesto por el Ministerio de Educación a un currículo abierto que va de abajo hacia arriba. A ver, veamos el ejemplo. Por ejemplo, el currículo cerrado está centrado en asignaturas. Nosotros centramos nuestro currículo en desarrollo de destrezas y lectura. ¿Qué tan cuando cercano? si tú tienes un hijo y mandas al chico al colegio Freinet, lo mandas para leer. ¿Qué tan cercano está tu metodología? Estamos con el profesor Lucho Williams. Saludamos al profesor Oscar Bisueta. Son dos quesos ahora. El que me debes tú porque no cumplió Lucho, y el que Lucho dice que va a traer, dice. Ya. Entonces, Lucho, ¿qué tan cercano está tu método de la naturaleza del hombre? ¿En quién se inspira? Porque cuando yo vi los ejemplos me acordé de Simón Rodríguez. Claro, en la libertad del hombre. Yo lo que te puedo hacer es poner ejemplos porque tú dices del concepto, pasemos a la cuestión concreta. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que necesita un estudiante? Que ser escuchado, que el profesor cree un vínculo con él. Y al crear un vínculo, el muchacho se va empoderando de su propio proceso de aprendizaje. El chico lee. En el colegio leían todos los días 2 horas y media de entrada. Tú me estás hablando de desarrollar la cognitividad del individuo independientemente de dónde venga o provenga y de lo que quiera. Primero enseñarle a pensar. ¿De eso estamos hablando? Claro, de eso estamos hablando. Y para enseñarle a empezar hay un punto de partida, que es leer. Ya. ¿Por qué? Tú mandas al muchacho al colegio Freinet y el muchacho se encontraba con 2 horas y media de lectura libre. Te hago otra pregunta. Ya. Sucede que en varias universidades del mundo, y dándose cuenta que entre la calculadora y el celular y la computadora se han echado a perder las buenas costumbres de estrujar un libro o de iniciar a mano alzada un cálculo. Sucede que han descubierto que se reduce la capacidad, la inteligencia, la herramienta con la que el hombre capta, analiza, suma y hace su ser, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer nosotros? Mira tú que en octubre se amenaza que va a cerrar como impreso el diario El Universo. Mira tú que te das la vuelta por la ciudad de Guayaquil y más allá de que los que la manejan ignoran el valor de las bibliotecas. Cuando yo era estudiante, la biblioteca era el complemento de lo que el profesor no me enseñaba, de lo que mis padres no podían comprarme y de lo que yo necesitaba leer. Pero las bibliotecas no existen en el pensum social. No hay, la gente no lee. Y ese es un problema que ha permitido, Lucho, hasta el cierre de las revistas pornográficas, perdóname que te lo diga, porque claro, Playboy cerró, por entre otras cosas, porque la gente ya no ve papel, sino que ve esto. ¿Cuál es el puente para salvar lo tradicional y transportarlo para conseguir lectores? El puente, la pedagogía Williams. Adelante, no. Yo no estoy aquí para... Lo primero que tiene que hacer el colegio es no seguir la corriente por la cual va la sociedad en determinadas cosas. Por ejemplo, no se puede decir que como que ahorita que estamos con el Homo Videns, y cosas de ese estilo, pues ya no se va a leer. No, el colegio tiene que hacer lo que la sociedad no incita o no invita. Si justamente en el colegio los chicos tienen que venir a leer porque la sociedad no se hace. Entonces que el colegio tiene que hacer aquello. No decir, no, que como ahora ya nadie lee, entonces los libros los dejamos a un lado. No, esa no es la idea. La idea es que vengan a leer
al colegio. Ahora, ¿cómo haces para que los chicos lean? Tienes que convertir en un agitador de la lectura. ¿Cómo? Están los chicos leyendo, ¿no es cierto? Te hablaba de 2 horas y media diarias de inicio de lectura. Y tú a los chicos les dices, a ver, las 15 primeras exposiciones tienen un partido de indoor. Entonces, estos muchachos que probablemente están muy renuentes a leer, van a desesperarse por leer. No probablemente por la lectura en sí, sino porque luego viene el deporte. Tú me estás diciendo que hay que colocarle la zanahoria. Así es, así es. Y como la lectura es maravillosa, luego esto se hace un vicio para los chicos. Inicialmente te van a leer por el deporte. Ya, yo te voy pero a decir, luego eso se te encarna. Ya, yo te voy a decir algo, Lucho. Sí. Como yo soy criado al pie del libro, leyendo y leyendo incansablemente, invariablemente, me encuentro con la novedad de que muchos vendedores de libros, y lo digo a pesar del éxito de las ferias de libro, que tiene todos los años, es un éxito, que demuestra que en efecto hay mucha gente que quiere leer. Pero las bibliotecas, Mr. Book y todas las demás, que venden libros además muy baratos, y libros preciosos, unas impresiones increíbles, a unos precios increíbles, pero no se ha privilegiado el libro como factor de desarrollo ni la lectura como campo de entrenamiento de la inteligencia, Lucho. Ese es el problema que tenemos. Entonces yo en su momento, te lo digo porque yo no sé si tú te acuerdas cuando se compraron los libros robados y viejos. Claro, donde Lucho. No era yo. Donde Lucho. Entonces, por ejemplo, libros que han tenido muchísimo éxito a pesar de no ser tan viejos como el álgebra de Baldor, la gramática de Ragucci y todas esas cosas que aparte de ellos son un poquito áridas, ¿no? Esas cosas que son parte del zurrón, de la maleta, de la mochila del muchacho, siguen teniendo costos prohibitivos cada vez que mayo aparece y el padre tiene que sudar para comprar la lista de libros. Pero en la lista de libros de ninguna manera hay un libro como el Huckleberry Finn, como el Lazarillo de Tormes, a no ser que haya la exigencia del maestro, y el maestro no exige y el maestro se queda contento con el copia y pega que el muchacho coge, se mete en el internet y sin leer suma y suma, pero no multiplica en lo que tiene que ver la potenciación de sus capacidades. Ya, mira, te digo lo que nosotros hacíamos, porque lo que te vengo a contar es mi experiencia. No, a mí no me interesa que me cuentes solo tu experiencia. No, mi experiencia. Yo lo que necesito es que tú me digas cuánto de la experiencia que tanto te costó puede ser salvada en el albor presente de a lo mejor un nuevo país. Primero, 0 textos escolares. Textos escolares. Estoy hablándote del texto único con el que trabajan los maestros. Eso es lo más propicio para que el estudiante deje de pensar. Hay un dicho en educación: pienso, luego no uso textos escolares, uso libros, revistas, periódicos. Entonces, cuando tú trabajas con el texto escolar, la cosa se hace sumamente aburrido, porque resulta que estamos viendo a Simón Bolívar, y el mismo texto de Simón Bolívar te lo leen los 50 muchachos del curso. Viene el profesor al día siguiente, la lección, y le habla de Simón Bolívar, la misma cosa. Viene el otro, la misma cosa. ¿Me explico? Cosa que al cuarto, a la quinta exposición, está tan aburrida la cuestión, porque es la misma lectura. Pero eso exigiría... Si tú trabajas con revistas, nosotros trabajamos con ¿qué? No te vas a reír porque es una revista bastante light, pero a nosotros nos servía. Nosotros trabajamos con selecciones. Había entre paréntesis, Lucho, espérate un ratito, sí, que me acaba de picar una avispa. Había cuando yo era muchacho una impresión extraordinaria proveniente de las editoras de Argentina, que se llamaba Selecciones Escolares para las Vacaciones. No sé si alguna vez te las tuviste. No. Oscar Bisueta nos dice lo siguiente:
A propósito de eso, Alfredo Jurado está con nosotros, el Dandy también, Yomar Jairala Chagre se ha unido, Bernaza City unido, helados con huevos también, Vero se ha unido, un ratito. Y dice... Oye, dile que último rato me dijo lo del queso. Ya, Así okay. lo digo anoche. Oscar Bisueta, a propósito de eso, el Colegio Williams llevaba a sus estudiantes a la biblioteca de la Fundación Leónidas García todos los días. Ortega, perfecto. 4 elecciones. Aló, buenos días. Buenos días, don Gabriel. Sí. Aquí escuchando la última conversación que tiene usted con el profesor que está ahí. Así es. Ojalá que en este gobierno la ministra de Educación ponga un poquito de mano dura para los estudiantes, porque desde hace 4 años, desde que se eliminó la cívica por el perverso, el prófugo, hay estas criaturas de ahora no saben multiplicar 6 por 8, y no solamente de colegios fiscales, de colegios de alta gama aquí en el Ecuador, enseguida buscan el teléfono. No saben estas criaturas de ahora, de 16, 17, 18 años, hasta 20 años, y han estudiado en buenos colegios, oiga, buenos colegios, pero no saben multiplicar. Da pena con esta juventud de ahora. Gracias. Da pena porque hay una cuestión muy clara. El fracaso de la educación es indudablemente el fracaso de la sociedad. Entonces la educación en los países más avanzados del mundo y también en los más prósperos, porque no solamente tendríamos que hablar de quién produce más dinero, sino de quién tiene una sociedad menos fracturada, menos confrontativa, que eso es otra cosa. No, Aurelia Bravo Malo dice, buenos días familia, feliz día del trabajo. Sí, Aurelia Bravo Malo Guerrero, el problema con las actuales generaciones es que los mismos padres no leen ni siquiera las noticias. Padres lectores, hijos lectores. Los estudiantes fallan en matemáticas porque no porque no conozcan las operaciones básicas, sino porque no saben leer. El problema que se los pone a resolver, no leen bien no saben lo que hacen. Mi ñaña, doña María Rosa, maestra hasta desde la cuna hasta la muerte, dice, fui una vez al colegio Freinet y pude presenciar cómo los chicos presentaron un evento de arte organizado y dirigido por ellos. Otra vez una charla de Rosa María Torres, un muchacho de 16 años se levantó a hacer preguntas bien sustentadas. Gladys se ha unido, Eduardo Vela se ha unido, Pastora se ha unido. Lucho, el problema de educar tiene un referente. ¿Tú te acuerdas cómo le decían a Cristo? Maestro. Rabí, maestro, Rabí, claro. O Raboni también le decía. Entonces, el único título que tuvo sobre esta tierra Jesús, después de el innegable de Hijo de Dios, fue el título de maestro. Maestro lo llamaban sus enemigos, maestro lo llamaban sus discípulos. ¿Cómo hacer para que la enseñanza práctica con el ejemplo sean parte fundamental de la nueva pedagogía que permita la intelección de lo que se lee, de lo que se piensa, de lo que se tiene que hacer? La lectura. Esa es la palabra clave. ¿Por qué? Porque con la lectura tú haces qué cosas, por ejemplo, en el Freinet. Los chicos que leyeron y que están en 5º año van a cursos inferiores a ayudar al profesor en X tema porque leyeron tal tema. Tú eres el profesor. Estamos hablando de los alumnos maestros. Pero sí, pero los alumnos de los ayudantes de cátedra. Sí, pero todos hacen lo mismo. O sea, no hay ayudantes de cátedra con el concepto de que el mejor alumno es el que te ayuda en la cátedra. No, todos pasan por el mismo proceso. Vamos con los ejemplos. Pues. Tienes un grupo de 7 muchachos en 5º año. Esos 7 muchachos van al 4º grado de la Escuela República de Argentina, porque te estoy poniendo ejemplos que me acuerdo, y en el 4º grado del nivel básico de la República Argentina van y promueven la lectura ayudándole al profesor. ¿Cómo? A través de las dramatizaciones, a través de hacer a los muchachos participar en pequeños foros, en pequeñas discusiones, siempre de manera lúdica. Entonces... Aclara que es lúdica. El juego, ¿no? ¿Perdón? A través del juego.
Lo No te lúdico, oigo. lo lúdico es el juego. Que estábamos en lo lúdico. Estábamos que todo tiene que ser lúdico, o sea, divertido, a través del juego. Ya. Entonces, imagínate tú, muchachos que estuvieron leyendo 2 horas en la mañana y luego tienen que trasladarse a colegios amigos o a su propio colegio, si el colegio es suficientemente grande, para ayudar a los cursos inferiores en procesos de lectura y de clases en general. ¿Y cómo Imagínate hacemos? tú la personalidad de esos estudiantes. Por eso es que tú ya dice que encuentra alumnos que eran desenvueltos, pero simplemente porque la práctica los hizo desenvueltos. Hoy día los profesores que mandan una tarea a la casa, ¿cómo hacemos? ¿Tú no crees que lo adecuado sería mandar a leer y luego que el muchacho, tímido o lo que fuere, si no lo quiere hacer oral, lo haga por escrito, sustente lo que leyó? Ya, para empezar, 0 tareas en la casa. Todo acá. 0 tareas en la casa. Todo en el colegio. En la casa tienes una sola tarea: leer y ver programas de la televisión que te sirvan. Pero Para al día siguiente exponer lo que hiciste en la casa. 0 tareas. Y te digo por qué. Tú antes mencionaste que creciste entre libros y un ambiente tuve esa suerte. de papel y lápiz. Muy bien. A gente como tú, que como dicen los maravitas, nacieron lectores digamos, son lectores de nación, ¿no? De nación, según la expresión. Sí. De nación, ¿no? Aunque el colegio te atiborre de tareas, tú vas a leer sí o sí, porque eres lector nato. Apunta al micrófono. Porque eres lector nato. Pero, por eso es que me quería poner... No. De aquí no me muevo. No. Aquí, perdóname, en este, como diría mi sobrino, en este cuchitril. Manda tú, Sí, claro. vamos. Claro. Entonces, atiéndeme. Entonces, a ver, espérate que me perdí. En cambio, como el muchacho no te viene lector, porque como decía Aurelia, la que te llamó, los padres no leen, el chico no es lector, por lo tanto tienes que darle todas las posibilidades del caso para que lea en casa. Y si tiene tareas y está 2 horas, 3 horas con las tareas escolares, ¿qué ganas va a tener de leer ese chico que no es lector de nación? Ya, como yo tú. yo te voy En a... cambio, el proceso que yo tengo es este. El chico viene y lee en el colegio. En el colegio se enamora de la lectura y en la casa continúa leyendo. ¿Y qué haces con lo que tú has leído en el colegio? Te vas a los otros cursos, te vas a otros colegios, te vas a otras entidades a exponer lo que leíste. ¿Cómo? A través de dramatizaciones. Por ejemplo, nosotros teníamos un programa que se llamaba El Teatro Invisible. ¿En qué consistía el Teatro Invisible? Que los chicos, por grupos, de manera camuflada, subían a los buses, aparentemente no se conocían entre sí, y ahí armaban una dramatización o un diálogo con los pasajeros sobre algún acontecimiento de la ciudad, del país o del mundo. Qué interesante. Entonces, esos muchachos, ¿qué tuvieron que hacer para subirse al bus? Primero, tuvieron que aprender a desinhibirse. En el primer decíamos una palabra que, bueno, como la dijo Febre Cordero, ya... No. Déjalo nomás. Porque a Febre Cordero también le decían que cuando alguien, y no era justo, porque Febre Cordero era necio, no bruto. No, espérate un ratito. A Febre Cordero le decían que cuando alguien le mencionaba un libro, él sacaba la pistola. Claro. No. Yo tengo una anécdota con Febre Cordero. mencionar la palabra de... No, yo tengo una anécdota con Febre Cordero. Cuando él creyó que por mi condición de, bueno, llamémoslo de alguna manera, de intelectual, que no me la perdonó nunca Nebot, a pesar de él de ser un renegado. Pepe Paco Patiño Ortega, con las tareas con inteligencia artificial, las tareas se hacen fáciles. Es en la clase en donde no se puede trucar el conocimiento y sobre todo el razonamiento. Totalmente de acuerdo, Pepe Paco. Raymond Publi dice: buenos días, don Ping, me alegro mucho escucharlo. Se quejan de usted porque dice las cosas sin anestesia. Es complicado lo que usted hace, porque cuando se confronta con la verdad, la mentira huye. La mentira huye como una raposa que nunca se bañó. Mira, Lucho, mira. El asunto de leer
es un asunto que crea no solamente un hábito, sino una necesidad. Claro. Entonces, necesitamos leer, pero necesitamos una cosa que Pepe Paco la insinuó renglones arriba del Facebook. Necesitamos saber qué leer, cuándo leer y cómo leer. Porque resulta que la lectura puede ser beneficiosa, pero también perniciosa. Entonces, una cosa que debe manejarse es cuáles son las primeras lecturas, los primeros libros, lo que se debe leer. Te lo digo yo porque de niño tuve la suerte que una abuelita mía, mi bisabuela, cubriera con su preciosa escritura la primera parte deteriorada del libro Las Mil y Una Noches para Niños, que era un libro de este grueso. Y yo, puchica, lo leí varias veces el libro, ¿no? Pero en cambio, cuando llegué adulto, me encontré con que el libro Las Mil y Una Noches era de 2 ediciones, era de 2 tomos y era un tratado de pornografía de pe a pa. Pero es que Lucho, el tema está en que los acelerantes a veces no convienen ni en botánica, ni, permíteme crear un neologismo ridículo, ni en hombrología. Ya. Tú no puedes crear hombres y mujeres contrariando lo endeble de su entender y su querer. Y te lo digo yo porque hoy día hay una serie de aplicaciones librescas que nada tienen que ver con la naturaleza misma del hombre que se va constituyendo paso a paso, experiencia a experiencia. Que eso forma parte del problema. Yo te digo porque tenemos una sociedad nueva muy compleja, no la podemos hacer retroceder a esa sociedad. De acuerdo con el método Williams, a lo mejor no está bien que lleve el celular y lo ponga sobre la mesa mientras tú explicas, o que esté conversando con alguien mientras tú devanas un tema. A esa sociedad hay que coger al celular e introducirlo como un elemento, como una llave para esto, para lo otro, y colocarlo bien domado en su lugar para que el método funcione y el razonamiento aparezca. Porque me decía Pepe Paco que con inteligencia artificial, chuta, estamos fritos. Ciertamente que sí, ciertamente que sí. A ver, veamos. Pepe Paco Patiño dice, lo que se debe leer es lo que te gusta, de lo contrario no habrá motivación. Pero es que Pepe Paco, la lectura, yo me acuerdo de una época, había un intelectual que tenía una columna que se llamaba Minarete, no recuerdo el nombre de ese intelectual, yo creo que ya murió, y otro que se llamó en vida, ¿cómo es que se llamaba el gallo del cerro? Mi buen amigo que se me olvidó. Sí. Ya, que hacían los prefacios y las solapas de los libros. El compañero de Tani Tinoco. Ya, entonces, Alberto Borges, Sí. entonces me estás hablando de la motivación, pero ¿cómo vas a tener una motivación si los que leen un libro y lo promueven se quedan en las solapas del libro, libro que nunca se lee, libro que las editoriales porroñosas nunca promueven? Entonces, hay mucha gente que no sabe cuánto tesoro escondido hay en una biblioteca. Hay mucha gente que no sabe, en un sitio que se venden libros o en una biblioteca. Y algunos como yo que somos necios, que vamos donde venden libros usados o robados para comprar tesoros, para poderlos leer, para poderlos tocar. Por ahí hubo el hijo de un expresidente de la República que ese asno, como no leía, vendió al peso la biblioteca del padre. Por allí hay otra biblioteca extraordinaria, que es la biblioteca del doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, cuyo hijo, que en paz descanse, Carlos Julio Arosemena Pitt, me pidió a mí que por favor la coloque en la universidad. Y ya les contaré eso. Y en el Banco Central hay 2 o 3 bibliotecas donadas por otros tantos intelectuales que se están pudriendo en los sótanos, porque nadie sabe qué hay allí, porque esa gente no vale para nada, ni siquiera para decir lo que tienen guardado. Y entonces, volviéndome a lo de Carlos Julio Arosemena Pitt, era una biblioteca médica, porque el padre de Carlos Julio Arosemena Monroy, quería que Carlos Julio no fuera abogado, sino médico.
y le compró los libros. Y como Carlos Julio se rebeló, Carlos Julio se quedó con los libros y quería regalárselos a la universidad, a la Facultad de Medicina del Estatal. Fui para allá, perdí, Lucho, horas de horas de horas de horas hablando con esos opencos y ni regalados, ni regalados. Déjame leer. María Rosa Pin Guerrero, lo que pasa es que la gente no tiene conocimiento de que a través de la lectura se abre el conocimiento, se leen las matemáticas, ciencias naturales, todo. Pepe Paco Patiño Ortega, si usted leyera no existiría Amazon. No seamos así. Entonces, Lucho. Pepe Paco, yo te voy a decir, tienes razón en cuanto a que la lectura inicial es la lectura placer y que no tiene que estar vinculada a ninguna otra tarea como redactar o resumir o hacer informes sobre lo que leíste. Simplemente la lectura placer. ¿Y qué haces con esa lectura? La pones en funcionamiento. Por ejemplo, a esos chicos que han leído sobre la deuda externa, luego hay un evento para estudiantes sobre la deuda externa y esos chicos van con su voz y lo que leyeron sobre la deuda externa a ese foro. Vienen y se lucen. Y resulta que la pelada que les gusta, que es de otro colegio, lo que empieza a mirar diferente. Entonces él quiere leer más todavía. Es todo un proceso. O sea, el enamorarse de la lectura es un proceso. Yo te dije al principio. Estás hablando de enamorarte del conocimiento. Claro, de la lectura, porque por haber expuesto muy bien en un evento de estudiantes, la pelada que te gustó se enamoró de ti. Chuta, bueno, yo llegué tarde a eso. ¿Encontraste la canción, Javier? Viva la motivación, ok. Bueno, en todo caso, mientras Javier consigue el milagro, el tema de la lectura ha sido ejecutado magistralmente en los cuentos para niños por Disney algunas veces, cuando hablamos de también pequeños videos sobre el sastrecito valiente, se intentó algo sobre esa lección universal llamada El Principito, pero hay muchas cosas, Lucho, que para conseguir la llave maestra del conocimiento, que es la costumbre de leer, están por ser manejadas. ¿Qué dices? Es que lo que pasa es que me parece que queremos ver las cosas más difíciles de lo que realmente son. Es que no estoy viéndolo, te estoy diciendo... No, yo me refiero a ti. Te digo, por ejemplo, mira, un libro, sí. Los Capitanes de la Arena de Jorge Amado, ya, que es una epopeya juvenil de los pillastres de la arena de Brasil. Interesantísima, para mí una de las mejores obras, mejor que Gabriela Clavo y Canela y todas esas cosas. Pero entonces, hermano, yo me voy y toco la puerta, y te digo porque ahorita estoy con este asunto del agasajo a las madres heroicas del 13 de abril. Voy a hacer una realización de Los Capitanes de la Arena, y me encuentro con que, bueno, siempre ha sido así, ¿no? Con que para eso no hay presupuesto. Entonces, ¿para qué hay presupuesto? ¿Para qué hay presupuesto si no hay presupuesto para la cultura en una ciudad que tiene hasta una universidad de la cultura, de las artes, que no produce nada? Los niños quieren aprender. Yo veo que por doquier surgen conservatorios y el corazón se me llena cuando veo criaturas con estuche de violín, con estuche de guitarra, con gente que quiere ser. ¿Cómo lograrlo, Lucho? Que estoy describiendo el proceso. Porque nosotros no estamos proponiendo algo que se debe hacer, es algo que ya hicimos y que además lo tenemos registrado en video. Toda la vida del Preinet fue, o sea, tu hermana está en mis videos. María Rosa, saludos para ti. Bisueta está en mis videos. Eso censura, los de Bisueta censuran. Atiéndeme. Entonces, de qué otra manera hay que expresarlo? Por ejemplo, existían los cursos de perfeccionamiento docente del Ministerio de Educación. Entonces había instructores de esos cursos de perfeccionamiento docente que querían cómo se desarrollaban las destrezas en los planteles. Llamaban al colegio y nuestros estudiantes iban a demostrar
las destrezas que habían obtenido. ¿En qué consistía? En que si tú eras el profesor asistente al curso de maestros, le ponías al alumno con un texto del periódico del día, a ver, sobre esta noticia, X, ya, hazme una propaganda comercial cantada. Sobre esta noticia, hazme una dramatización. Sobre esta noticia, organízate con tus compañeros con noticias del día y hazme un foro. ¿Qué cosa más motivante que eso? O sea, en el aula tú te motivas a leer inicialmente por el deporte, pero luego ya con todas las cosas que el colegio establece para egresar el resultado de la lectura, es el bus, el parque. En el colegio Freinet nosotros teníamos un programa de 2 veces a la semana que se llamaba El Aula Fuera de la Escuela. Porque nosotros partíamos, ¿por qué todo lo que se hace en educación, en el aula, tiene que quedarse en las 4 paredes del aula? Hay que salir a los parques. Imagínate tú una sociedad en donde los parques estén llenos de estudiantes recibiendo clases. Maravilloso. Con un público, espérate, pero con un público interviniendo. A ver, todo eso Si implica una puesta en escena, no imposible, pero sí en este y tiempo. cero plata. Ya. La pregunta mía es, ¿va a reabrir el Freinet o no va a reabrir? Eso es un poco difícil decirlo porque depende de cómo estén los trámites. Eso no sé. Le estoy preguntando me gustaría. al que quiere o tiene la misión casi imposible de reabrir el Freinet, ¿lo vas a hacer? Sí, realmente no te puedo decir eso, porque eso implica ya alquilar un local, me explico, financiar un local, no sé, buscar socios. Yo no puedo abrir el Freinet porque no tengo los fondos. Ya. Me explico. Pero hay todas las condiciones para abrirlo en cuanto a que ya hay una experticia, hay una literatura. Ya, yo te voy a encomendar una tarea porque hasta que llegamos a entender algo de lo que tú has hecho, el tiempo se nos ha acabado y lo hemos gastado alegre y útilmente. Mira, Lucho, sería muy interesante que aplicado al muchacho actual, al que todo el mundo lo declara ingobernable, peor que el rebelde sin causa de los años 60, el Freinet pudiera decir qué hacer, porque esto del qué hacer con el muchacho de hoy es sumamente importante, o el método Williams aplicado al adolescente, al estudiante de hoy. Lo que pasó, carambas, lo que tiene que pasar podría ser realmente el aporte del colegio y de quien lo formó y de quien lo llevó adelante. Pepe Paco incomentable,